¿Sabías que La práctica de acompañar a otras personas a resolver problemas empezó en la Edad Media? la mediación ha continuado y de las medianeras pasamos a las mediadoras y con ello a ondas mediadoras? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa. Hola, somos Cristina y Verónica, del Servicio de Apoyo a la Inclusión Social de San Blas Canillejas, y estamos muy contentas de estrenar la segunda temporada de Ondas Mediadoras. Cris, ¿de qué vamos a hablar en el Ondas Mediadoras de hoy? Hola Vero, hoy vamos a hablar de la Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid. Es un recurso que está especializado en apoyar a las víctimas relacionadas con delitos de odio, así como de hechos discriminatorios e intolerancia por racismo, xenofobia, orientación sexual, género o exclusión social, entre otras. Vaya, suena muy interesante. Estoy segura de que no todo el mundo lo conoce. ¿Quieres saber de qué se trata? ¡Comenzamos! Un proyecto llevado a cabo por el Servicio de Apoyo a la Inclusión Social del Departamento de Servicios Sociales de San Blas Canillejas. Hoy tenemos con nosotras a José Luis, experto en gestión de la diversidad. Actualmente trabaja en el grupo de racismo y xenofobia de la Unidad de Gestión de la Diversidad. Buenos días, José Luis. Buenos días a todas y a todos. ¿Nos puedes contar en qué consiste la unidad? Es una unidad que nace con un plan director de Policía Municipal de Madrid, en el cual se hace hincapié en la policía comunitaria y también en una serie de servicios y unos objetivos muy ligados a una respuesta a los delitos de odio como una de las amenazas más grandes que pueden tener las sociedades diversas como es la de Madrid, ¿no? Entonces, esta unidad se crea en 2016, aunque formalmente empieza a rodar a pleno rendimiento en el 2017 y actualmente lo compone una plantilla de 17 personas, de 8 mujeres, incluyendo nuestra jefa Marta Ulloa, y 10 hombres. Es una plantilla muy especializada y básicamente, contado de una forma sencilla, trabajamos en la investigación de los delitos de odio y en general los hechos discriminatorios o intolerantes que se van a dar con los colectivos históricamente que han sufrido discriminación a lo largo de la historia. Podemos hablar de racismo, xenofobia, de hechos discriminatorios por orientación e identidad sexual, por exclusión social, por diversidad funcional o discapacidad o pornofobia o ideología incluso también, son algunas de las cuestiones que siempre han estado ahí presentes, ¿no? Y esto es una forma de darle respuesta. Nuestra forma de trabajar siempre va a girar en 4 ejes, ¿no?, fundamentales. Sería la recepción de denuncias y la investigación de los hechos, luego sería la orientación y el seguimiento de las víctimas, luego el trabajo con entidades, es una parte que nos va a aportar muchísimo y nos va a hacer crecer bastante, ese trabajo en red con entidades y con colectivos de defensa de los derechos humanos y de la víctima, y luego la coordinación con otros departamentos y otras unidades del distrito que van a formar parte de la policía municipal, ¿no? Porque al final las cosas que pasan en los territorios y es ahí donde está pues, el resto de unidades. Toda esa información que nos va llegando la vamos analizando y vamos viendo, porque realmente quizás una de las cosas que más hemos aprendido que da el resultado es el registro de hechos. Al registrar los hechos que se van produciendo en las distintas partes de Madrid nos permite luego una lectura posterior para ver qué está pasando, ¿no?, en estos sitios. Y bueno, pues eso sería más o menos de una manera sencilla. Trabajamos con muchos colectivos y de ese aprendizaje que hemos ido y ese crecimiento que hemos tenido como unidad, tenemos algunas cuestiones como en el aspecto de colectivos con discapacidad, pues sí que, con personas con discapacidad, sí que hemos tenido avances importantes, ¿no? Tenemos traducción o intérprete de signos, tenemos documentos y diligencias traducidas a Braille que dignifican mucho más a las personas y hacen que formen parte más de la sociedad, que hasta hace no mucho han estado luchando precisamente por hacerse reivindicar, ¿no?, y hacerse y de alguna manera ser atendidos como cualquier otra persona, ¿no?, en el Estado. Y bueno, pues eso es básicamente, ¿no? Es importante también todo ese contacto que tenemos con las entidades como con el CERMI, como con la ONCE, como a la PAR, y en ese sentido vamos creciendo, igual que te estoy hablando ahora mismo de personas con discapacidad y de sus colectivos,
pero lo mismo te diría, por ejemplo, de LGTBI, que tenemos convenios con Arcópoli, ¿no? Esto lo que ha hecho es que este equipo o esta plantilla lo dividamos en grupos, ¿no? En 3 grandes grupos. Uno sería de racismo y xenofobia, otro sería de LGTBI y el otro sería de exclusión social, discapacidad y religión. Está ahí un conglomerado, aunque bueno, pues es como trabajamos, como nos organizamos. Ondas Mediadoras, el programa de radio para hablar sobre convivencia en San Blas Canillejas. Pues es un servicio bastante completo y aparte de los servicios que has estado contando, ¿cómo podría acceder la gente a este recurso? Porque has hablado de tejido social con asociaciones, otros recursos y demás, pero la gente de a pie, ¿cómo podría acceder? Bueno, pues es verdad, se volvió a decirte antes, una de las cosas también, una creación muy interesante y una apuesta también es las mesas técnicas que hacemos. Hacemos mesas técnicas, son sectoriales, tendrían que ver cada mesa técnica con estos grupos que te he comentado, de racismo y xenofobia, por ejemplo, y es ahí donde hacemos un balance, un análisis y tomamos un poco, hacemos una devolución de datos, sobre todo de este registro de hechos importantes, ¿no? para saber cómo está la cosa, ¿no? Y a veces lo acompañamos de un diagnóstico. Últimamente hemos hecho uno muy interesante precisamente sobre el fenómeno antimena, ¿no? que se está produciendo en Madrid, en la calle de Madrid, para las personas que pueden ser víctimas o han sido testigos de un hecho discriminatorio o de odio, pues el contacto sería a través del correo delitosdeodio@madrid.es o a través también tenemos un WhatsApp, tenemos también ese tipo de comunicación que sería a través del teléfono móvil 606-690970 o a través del teléfono 91 580 824. Está también la personación, ¿no? Muchas personas se dirigen a nuestra unidad, que antes era más desconocida, pero cada vez es más conocida precisamente por ese trabajo en red, que sería la calle Sacramento número 2. Y bueno, pues allí atendemos, es una unidad que está habilitada para que pueda acceder cualquier persona, tiene accesibilidad universal, que es una de las luchas también que tiene esta unidad, ¿no? Hacemos inspecciones en locales también para de alguna manera hacer valer ese derecho y esa ley que exige que haya una accesibilidad universal para todos los establecimientos, ¿no? Y en nuestro bueno, pues cumple con el requisito y es un lugar pues amable para todas las personas que quieran ir a denunciar, ¿no? Quizás esa parte es la que más hemos ido trabajando durante estos años. Vale, entonces sí que podrían acceder o por correo electrónico, por teléfono sí. Y presencial. Y WhatsApp. Y WhatsApp. Sí. Ondas Mediadoras, la mediación como modo de vida. Llevas bastante tiempo en la unidad y te quería preguntar qué visión tienes tú de la convivencia con tu experiencia. Bueno, la convivencia para nosotros es fundamental. Es decir, para las unidades de policía y en concreto para la unidad de gestión de la diversidad y más en concreto aún para el grupo de racismo y xenofobia es fundamental porque si no hay convivencia no hay intercambio. Sin intercambio no va a haber nunca esa interculturalidad que creemos que es necesaria. Sí que detectamos desde el grupo de racismo y xenofobia que desde hace años está incrementando un discurso de odio que pretende precisamente inocularse en esa convivencia, ¿no? Si en general el estado de la convivencia de coexistencia en Madrid, en todos los barrios, porque se repite mucho ese diagnóstico, es decir, no pasa como en algunos sitios donde todos nos conocemos, donde todos nos ayudamos, donde todos nos entendemos, sino que hemos pasado a una situación de coexistencia en la cual de alguna manera nos conocemos de vista, pero no intentamos intercambiar, no intercambiamos, y de esa manera es muy fácil que si alguien nos cuenta cómo es el otro, pueda hostilizar esa convivencia. Esto lo estamos viendo a diario, está comprobadísimo de todos los conflictos que estamos siguiendo, sobre todo de grupos de ultraderecha o grupos neonazis que hacen manifestaciones impunemente en los barrios de Madrid, lo van a hacer con esa serie de eslóganes que van a lanzar, y los van a lanzar precisamente a ese espacio o ese centro de la convivencia. Claro, es complicado lanzar un mensaje racista o un mensaje xenófobo en barrios donde tenemos una media de un 13% de población
que viene de otros lugares del mundo. Y efectivamente la lucha está por ganar el relato. Ellos quieren ganar un relato hostil y nosotras y nosotros, desde luego, desde Policía Municipal, desde los servicios sociales, desde todas las entidades que apostamos por los derechos humanos y por el valor que tiene la diversidad y la interculturalidad, pues hacemos contranarrativas constantemente, y probablemente sea eso una de nuestros objetivos y de nuestras misiones, ¿no? O finalidad, porque al final, cuando tú me preguntas qué es la convivencia para nosotros, la convivencia es todo, porque es que desde ahí pueden darse incidentes críticos o conflictos que van a crecer de una manera, una espiral, sobre todo cuando se culturalizan, ¿no? Nosotros que trabajamos en el grupo de racismo y xenofobia estamos muy acostumbrados ya, o hemos visto muy a menudo, esa culturalización del conflicto, ¿no? Claro, el emisor de esos mensajes que culturalizan el conflicto es un mensaje esencialista, ¿no? Es el nuevo racismo que hay hoy en día, ¿no? Que es un racismo cultural, ¿no? Como diría Verena Stolke, ¿no? Ese fundamentalismo cultural que ya no carga las tintas en la parte ideológica de ese racismo, sino en la parte cultural, es decir, la inviabilidad de la interculturalidad, la inviabilidad de la diversidad, la ruptura, ¿no? Y ese mensaje de que quieren conquistarnos, que quieren acabar con nuestra cultura, nuestros valores, nuestras tradiciones, por esos otros que llegan a los barrios, ¿no? Afortunadamente hay contranarrativas muy potentes, sobre todo las asociaciones de barrio, las asociaciones vecinales, que son las que han construido precisamente los barrios periféricos, y están ahí y siguen estando y hacen esa contranarrativa, ¿no? Y eso es una cosa maravillosa, y eso pasa, por ejemplo, aquí en Canillejas, ¿no? Con algunas entidades como la Amistad o algunas otras asociaciones que son maravillosas y han estado ahí siempre. Y bueno, pues quizás esa sea esa parte, ¿no?, que cuida de esa convivencia. Sí, porque al final, sobre todo el tejer redes con las asociaciones vecinales que están aquí desde hace muchos años, sí que ayuda mucho a transformar esa convivencia. Este programa no sería posible sin la colaboración del grupo de música La Partida y de todas las personas que colaboran en esta iniciativa. Y justo te iba a preguntar que a partir de toda la información que nos acabas de dar, si nos puedes contar alguna experiencia que hayas tenido en relación a la convivencia y que más te haya llamado la atención. Bueno, pues lo que había comentado antes, ¿no? Nos está llamando mucho la atención esa persecución hacia la figura del MENA, ¿no? Una figura que hasta yo, que he trabajado con menores durante muchos años, desde 2004, poco profesionales utilizamos la palabra MENA, que realmente es un acrónimo de menor extranjero no acompañado, que es un colectivo que está protegido por la Convención de los Derechos del Niño y que está protegido por todas las leyes internacionales. Es un colectivo vulnerable, ¿no? Pues ahora han conseguido criminalizar la palabra MENA. Pero fíjate que hay una cuestión que se repite, ¿no? Y eso es una de las cosas, ¿no? Cuando nosotros hemos intervenido y trabajamos y mandamos a la Fiscalía oficios y atestados donde se comunica que está habiendo manifestaciones anti-MENA, pero que están además trasladando unos mensajes potentemente racistas y xenófobos, como por ejemplo España cristiana no musulmana, no son menores, son delincuentes o parecidos, ¿no? en esa línea. Recuerdo últimamente, pues efectivamente ahí observábamos cómo siempre se generaba un conflicto en el barrio y se generaba también una respuesta también por parte del vecindario. Pero es cierto que al final termina quedando o terminan ganando ese relato de alguna manera, porque ya esa palabra está ligada a delincuencia, cuando debería estar ligada realmente a vulnerabilidad y a infancia. De hecho, la traducción debería ser niños abandonados, ¿no? Pues esto es una de las cuestiones que sí que estamos trabajando mucho, que nos llama mucho la atención, cómo consiguen generalizar esa idea, ¿no? De que todos los MENAs, y que son parte de ese plan como de invasión, ¿no? De cultural, o de que vienen a cambiar, a imponer sus normas o a poner sus cuestiones, ¿no?
porque sí que afecta a la convivencia, eso afecta mucho a la convivencia. Y luego, pues bueno, pues delitos que investigamos de tratos degradantes, tratos humillantes, y también nos llama mucho la atención el seguimiento de pintadas, de grafitis, ¿no? Hay muchas veces mensajes que se van a ver en los barrios y que cuando uno los lee se asusta, ¿no? Pues recientemente pues hemos mandado a la Fiscalía uno que además estaba escrito pues a pocos metros de aquí, en la calle La Flinge, ¿no? Y ponía Judenraus, ¿no? Es tremendo, ¿no? Esa palabra que fue, digamos, uno de los lemas del prodromo antisemita que se dio en 1938 en Alemania. Bueno, pues hoy en 2021 hay sujetos, grupos que siguen de alguna manera reproduciendo esos eslóganes de odio antisemita y bueno, y en algunos otros casos hemos descubierto también, pues observamos o seguimos pues una profunda islamofobia, ¿no? Recientemente, con el conflicto entre España y Marruecos, con el asunto de la valla del Tarajal y tal, se ha traído aquí a las calles a manifestaciones y han acabado por parte de nuestro grupo en el análisis de algunos de los discursos que se han escuchado muy fuertes de algunos grupos conocidos ya, o sea, grupos neonazis que han hecho su campaña, pues eso, pues reproduciendo ese mensaje islamófobo total contra las personas migrantes, ¿no? En este caso otra vez contra los niños, contra los menores, y bueno, pues nos preocupa esa parte sí nos preocupa. Ondas Mediadoras, la mediación como modo de vida. Y a partir de toda esta información que nos has dado, que por cierto es muy interesante, ¿cuál crees que es el motivo de este repunte? Porque antes ese discurso estaba presente, pero ahora ha tenido un mayor alcance y sí que se está visibilizando muchísimo más. Claro, claro, sí. No solamente es un análisis que hayamos hecho nosotros en cuanto a este auge, ¿no? Este auge del neofascismo y de las ideas racistas con ese componente neonazi es algo que ya viene desde octubre de 2019 en una resolución del Parlamento Europeo. En esa resolución va a haber como punto por punto, no solamente en España, sino en toda Europa, está habiendo un repunte de estas ideas. Esto seguramente que tiene que ver con movimientos globales que tengan como raíz pues las crisis, o que tenga como raíz los descontentos sociales, ¿no? Porque estos grupos son profesionales del oportunismo, van a aparecer allá donde haya un descontento social, allá donde haya un conflicto, allá donde haya un incidente crítico, van a llegar con su garrafa de gasolina y si hay un fuego van a echarle más, ¿no? Es decir, y este auge también, decías tú y lo decías correctamente, ¿no? Ese discurso siempre ha estado presente en la sociedad, pero la sociedad ha cambiado en cuanto a la transmisión de conocimientos, es decir, las redes sociales han hecho que ese mensaje sea exponencial, que sea eficaz, ¿no? Uno de los delitos que perseguimos y que comunicamos a la Fiscalía pues son aquellos que tienen que ver con la incitación a la violencia o a la hostilidad contra colectivos, ¿no? Claro, antes era difícil hacerlo con el boca a boca y era más evidente y más fácil, o sea, más difícil, o era más fácil detectarlo, ¿no? Claro, hoy en día hay auténticas redes sociales, auténticos medios, hay memes, hay todo tipo de dispositivos, fake news, hay de todo como para poder hacer una campaña en contra de estos colectivos, ¿no? Y en la parte que nos toca a nosotros, que es el tema de racismo y xenofobia, lo vemos a diario. Es ahora, claro, ahora esa eficacia del mensaje se ha multiplicado por 1000, es decir, es algo bárbaro, ¿no? Y es verdad que parte de nuestra investigación o parte de nuestro seguimiento son en la vía pública, en directo, y otros son a través de redes sociales, que es donde vas a ver por dónde van los tiros y donde comunican auténticos discursos intolerantes y auténticos discursos de odio, ¿no? Es decir, que están enfocados directamente pues eso, a fomentar
la violencia contra colectivos, hostilidad o discriminación contra colectivos, ¿no? Es fácil echar gasolina ahí en el fuego ese, ¿no? Y ese mensaje sí que va en auge, ya no solamente porque lo ponían en evidencia esa resolución del Parlamento Europeo que te he comentado antes sobre este auge de estos grupos, sino porque eso realmente esa resolución atiende realmente a una realidad y lo estamos percibiendo. Además, lo que sí que vemos mucha conexión entre grupos, entre Italia, entre Hungría, entre Polonia, que quizás sean digamos donde están esos grupos referentes de estos grupos de aquí de España, ¿no? Pero es que allí pues, están creciendo bastante están creciendo, ¿no? Muy importante, sí. Uh-huh. ¿Y qué aprendizajes has sacado tú de toda tu experiencia? Pues muchos y seguimos teniéndolos. Sobre todo que existe una infradenuncia. Sobre todo también que hemos dado por natural ciertos comentarios, ciertos mensajes, ciertos discursos que se han naturalizado y no debieran de naturalizarse, porque precisamente están poniendo en juego todo lo que hemos podido construir de una manera democrática desde nuestra propia Constitución, a todos los acuerdos internacionales, y es algo que nos tiene que preocupar. Nos llama mucho la atención esa facilidad con la que se prende fuego y sobre todo esa como despreocupación de lo que le pueda pasar al otro, ¿no? Y es una lástima porque eso va a afectar mucho precisamente esa convivencia y esa interculturalidad, ese intercambio que tiene que haber. Ondas Mediadoras, el programa de radio para hablar sobre convivencia en San Blas Canillejas. Y ya para finalizar el programa, ¿qué consejos le darías a las personas que nos están escuchando a partir de toda la experiencia que has adquirido y de los aprendizajes que has tenido? Pues mira, sobre todo que conozcan al otro, que no esperemos a que nos cuenten quiénes son los MENA, que no esperemos a que nos cuenten cómo son los homosexuales, que no esperemos que nos cuenten cómo son las personas con discapacidad, sino que seamos más sociedad, más colectivo, que seamos más barrio, que hagamos más intercambios, que nos conozcamos, que pasemos de esa consistencia a una convivencia real en la que haya participación. Cuando eso se produzca, va a ser muy difícil que alguien vaya con gasolina, porque todos nos conocemos. Y efectivamente, para bien y para mal, desde luego lo que no nos van a vender son los discursos, porque luego nos encontramos que a esas manifestaciones viene gente que no es ni siquiera del barrio, viene a echar gasolina al fuego, ¿no? Cuando a veces en nuestras pequeñas carpetitas de Windows donde metemos información de los otros, nos quedamos con una parte no muy profunda, nos cogemos los estereotipos y vamos cogiendo estereotipos y nos vamos, pues eso hay que romperlo, hay que resetear y hay que empezar a conocer a nuestros vecinos y a tener intercambios y eso probablemente sea la mejor vacuna contra el racismo y la xenofobia, el conocimiento del otro, el intercambio, la convivencia, eso es. Pues muchísimas gracias por toda la información que nos has dado y por contarnos la experiencia de tu trabajo. Pues muchas gracias a vosotras por darnos la oportunidad de poder expresar un poco, pues bueno, pues cómo estamos, dijéramos, trabajando, y desde aquí agradecer a todos mis compañeros y compañeras de las unidades del distrito, que son las que siempre nos aportan esa información y esas dudas y esas inquietudes ante las cosas que pasan en los barrios, y bueno, sobre todo pues eso, pues saludos canillejeros. Vaya, qué interesante todo lo que ha contado José Luis. Qué recurso tan necesario. Espero que después de este programa se conozca más. Claro, y estaría muy bien que la gente lo pudiese difundir para que llegue a más personas. No te preocupes, Cris, para eso tenemos nuestras redes sociales. Nos puedes seguir en nuestro Instagram, @servicioinclusionsbc, y escuchar todos los programas en nuestro canal de YouTube Promoción Comunitaria San Blas. Seguiremos encontrándonos en las ondas. ¡Os esperamos!